días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. 8 de la mañana con 3 minutos. Partimos esta edición de martes 11 de febrero de ¿Quién lo diría? Con una conversación la idea, ¿verdad?, es aclarar varios nudos, pero también proyectar. No solamente aclarar cosas, sino que también proyectar, porque estamos en un febrero que permite a lo mejor hacer una pequeña pausa, mirar un poco para atrás y mirar hacia adelante un año que se viene complicado, con un marzo que promete ser duro, con un abril que va a tener el día 26 un plebiscito que puede posibilitar o no, abrir o no un camino constitucional en el cual nos vamos a meter por un rato largo, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo de 2 años en el que este país puede quedar casi en una especie de semipausa. ¿O no, don Gonzalo Blumel? Ministro, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, pero yo soy un poquito más optimista. No, si lo mío no es pesimista. Creo que el 2019 fue un año muy difícil, especialmente el último trimestre, particularmente difícil. Y a diferencia de lo que pasaba en octubre, en noviembre, hoy día tenemos una hoja de ruta bastante más clara al frente. De hecho, si tú miras lo que pasó en las últimas semanas previo al receso legislativo, lo que hoy día enfrentamos son básicamente 3 grandes ejes de trabajo, 3 grandes prioridades que son las que fijó el presidente y que yo creo que han coincidido con lo que en el Parlamento y en la sociedad se quiere priorizar. Primero, el tema constitucional. Vamos a tener plebiscito el 26 de abril, que es muy importante y creo que va a ser un hito central de lo que va a ocurrir durante este año y va a tener una importancia súper significativa porque va a permitir tomar una decisión de fondo, definitiva, respecto a qué camino en materia constitucional vamos a seguir. Lo segundo es la agenda social. En la agenda social ya hemos avanzado mucho con bastantes proyectos que han pasado en el Congreso, que se están discutiendo, más de 15 proyectos de iniciativas están avanzando o ya se han aprobado. El aumento de las pensiones solidarias, la rebaja del precio de los medicamentos, la rebaja del precio del transporte de los adultos mayores, pero nos quedan todavía algunas cosas fundamentales como la reforma de las pensiones de la clase media, que son los pensionados que hoy día están más castigados por el sistema previsional, que son quienes están en la AFP. Y la tercera pata de esta mesa, que creo que es central, es todo lo que tiene que ver con orden público y derechos humanos. Yo siempre cuando hablo de orden público siempre va de la mano de derechos humanos porque el orden público conceptualmente significa el resguardo de los derechos de las personas. Es lo que posibilita la vida en democracia, la convivencia pacífica. Sin orden público no hay nada más, digamos. Y en consecuencia, si el orden público, el resguardo de los derechos humanos son un tema central y tenemos que abordarlos también bajo el mismo prisma. Ese es un foco importante de la conversación que me gustaría tener con usted, pero respecto de las dos cosas anteriores, déjeme hacerle un par de preguntas y vamos por partes. Y vamos despachando, claro, vamos despachando. Respecto al plebiscito, ¿no es una quimera el tema de la presidencia, ministro, a estas alturas donde además buena parte de la gente que está en el gobierno participa activamente del mundo político y en cuanto participe del mundo político, lo más probable es que quiera en algún momento también poder expresar su parecer sin arrastrar con eso necesariamente el gobierno? Es lo que quiso hacer aparentemente el intendente Felipe Guevara cuando él mostró claramente cuál es su preferencia. ¿Se puede sostener una presidencia? ¿Se pone en riesgo la calidad de garante de un gobierno si es que más de alguno manifiesta cuál es finalmente su preferencia? Sí, lo que pasa es que no hay que confundir lo que es la presidencia con los derechos políticos que tiene cada ciudadano, por definición. Y yo creo que aquí hay 3 elementos que son centrales. Perdón. El primero tiene que ver con que, efectivamente, qué espera la ciudadanía de sus autoridades de gobierno, porque yo creo que hay que distinguir también las autoridades de gobierno versus los cientos de miles de funcionarios públicos, sí, que tienen todo el derecho legítimo. No, estamos hablando de las autoridades. Por eso, ministros, subsecretarios, intendentes. ¿Qué esperan las autoridades? Yo creo, o sea, la ciudadanía, perdón. La ciudadanía, yo creo que lo que espera, como ha sido siempre, es que el gobierno sea fundamentalmente una garantía del buen desarrollo de este proceso. Además que esto es un plebiscito, no es una elección. Así es. Entonces, tiene ciertas características distintas. Y por eso lo que el presidente ha pedido hasta el día 26 de abril, que es cuando se desarrolla el plebiscito, que las principales autoridades que tienen cargos de responsabilidad política mantengan una presidencia para poder darle a la ciudadanía, a las personas, la tranquilidad de que el gobierno va a trabajar para que el proceso se desarrolle de la mejor forma posible. Hay 2 opciones, las 2 son válidas y los ciudadanos tendrán que expresar su preferencia. Y lo segundo, también hay que reconocer y recoger una realidad de nuestra coalición en Chile Vamos. Hay diversidad, hay partidos que están por el rechazo, partidos que están por el apruebo, otros partidos que están en una situación más bien intermedia. Entonces, en consecuencia, reconociendo esa diversidad de posiciones, obviamente también es correcta la posición de tener cierta prescindencia o tener prescindencia respecto al plebiscito, porque además también pasa algo que después del plebiscito
vamos a tener dos opciones. Una opción va a ser avanzar a una nueva constitución a través de una convención, o la segunda, como lo han planteado los partidos de Chile Vamos, varios partidos de Chile Vamos, también hacer reforma al texto actual a partir de lo que uno diría son los mecanismos convencionales de reforma de la Constitución. Y en consecuencia, después lo que vamos a tener sí o sí es un debate de contenidos de cambio constitucional. Y ahí la coalición va a tener muchos niveles de unidad mucho mayor. Por lo tanto, yo creo que de aquí al 26 de abril es correcta la decisión que ha planteado el presidente de la República y son 2 meses donde vamos a tener que tener mucha capacidad, habilidad y respeto por las distintas posiciones de todos los que forman parte de la coalición, y nuestro rol como autoridades de gobierno es precisamente darle garantía a los ciudadanos y también permitir que esa diversidad finalmente no termine significando un conflicto. Déjeme ir al segundo punto. Usted destacaba, ¿verdad?, la agenda social, que es una agenda social que efectivamente, si uno se pone a hacer la lista, es una lista extensa de cosas. Pero se insiste mucho en que hay una percepción de que no es suficiente y de que no se están acogiendo los cambios más profundos. Y no son pocos los sectores, incluso desde la oposición, ¿verdad?, que están reclamando, desde la oposición más colaboradora, si usted lo quiere poner de esa manera, ¿verdad? El instalarse a diseñar una hoja de ruta más definitiva, una hoja de ruta que involucre el tema tributario, a lo que el ministro de Hacienda no se ha negado, ¿verdad? Al contrario, hay una convocatoria también para pensar en hacer más eficiente el gasto del Estado, en repensar el tema tributario, considerando variables que vayan más allá de la reforma que se acaba de hacer, una cuestión más a fondo, a lo mejor en el tema pensiones, etcétera, con un propósito que, y es ahí donde lo quiero llevar, ministro, que puede tener bastante sentido, y que es también colaborar en la discusión del tema constitucional de manera paralela para despejar aquellos temas que hay que arreglar por la vía de una hoja de ruta, ¿verdad?, que haga cambios institucionales, pero que no deje a la Constitución, ¿verdad?, como el mecanismo para resolver todos los problemas sociales, que es donde pareciera que están puestos hoy día muchas de las demandas y del foco. Y como bien decía acá María Luisa Abraham el otro día, una Constitución no va a resolver los problemas sociales de un país. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? El plebiscito del 26 de abril es muy importante y es importante que la ciudadanía participe. Pero no le pidamos a la Constitución aquellas cosas que no es capaz de responder. La Constitución lo por que esas tiene cosas tiene que responder el mundo político. De ahí el emplazamiento. Por supuesto, y para eso está la ley y para eso está el Congreso. La Constitución, ¿qué es lo que fija? Los derechos fundamentales, las instituciones centrales, cómo nos organizamos, las reglas fundamentales del juego. Es como la matriz, digamos, de nuestro pacto social. Pero el pacto social, cuando uno, en términos futbolísticos, pone la pelota contra el piso, se define en torno a las leyes centrales, a la ley de presupuesto, a las prioridades presupuestarias y legislativas que se van poniendo en el Parlamento. Y el gobierno las ha puesto. Hoy día tenemos una reforma previsional que es un cambio de fondo, sí es un cambio de fondo. Cuando nosotros hablamos en un proyecto de ley que cambia el sistema de pensiones, que introduce mayor solidaridad, cosa que solidaridad, digamos, entendida como mecanismos de reparto entre los cotizantes del sistema y los pensionados, digamos. O, por ejemplo, cuando nos hacemos cargo de mecanismos estructurales de cómo se organiza el sistema de administradoras de fondos de pensiones, como lo tiene el proyecto, lo que se están haciendo son cambios bien sustantivos. Ese proyecto está en el Congreso. En materia de salud, nosotros partimos, creo que por el lado correcto, una reforma a la salud pública, al seguro público, a FONASA, donde se atienden 15 millones de chilenos, donde se ponen plazos máximos para garantizar las atenciones de salud, donde se cambia el mecanismo actual de ser simplemente un financiador a ser un asegurador, digamos, que se preocupa de los aspectos sanitarios en la atención de salud, digamos. Entonces, tenemos la reforma a las pensiones, tenemos la reforma a la salud. Ya hemos discutido varios proyectos que se han aprobado en el Congreso, como el Pilar Solidario, como la rebaja al precio de los medicamentos, que le da un rol a Senabast completamente distinto, le permite importar y distribuir medicamentos. Entonces, esto es una discusión que tuvimos cuando cerramos el año legislativo. Puede que a algunos no les gusten los proyectos que está impulsando el gobierno y eso es legítimo. Y tienen derecho a plantearlo. Lo que yo creo que no se puede decir es que o no están los proyectos o los proyectos no introducen cambios sustantivos, porque sí introducen cambios sustantivos al punto que el proyecto de pensiones que nosotros estamos discutiendo hoy día en el Congreso, que aprobó la Cámara y que le pedimos al Senado que lo apruebe en marzo, es lejos el proyecto con mayor profundidad y transformador del sistema previsional. Lo que no descarta que podamos discutir una hoja de ruta de mediano y largo plazo. Y ahí viene la pregunta entonces, ministro, porque se han propuesto un montón de fórmulas, un Consejo Económico Social, instancias, ¿verdad?, de gran diálogo nacional para poder avanzar y en paralelo tener esa otra conversación, e insisto, no dejárselo solamente al debate constituyente. ¿No descarta el gobierno eventualmente citar a una instancia de esa naturaleza? Mira, yo creo que es curioso cómo somos en Chile, porque
no hemos terminado de discutir una reforma y ya estamos pensando en la siguiente. Sí, claro. Yo creo que, primero, despachemos en marzo la reforma previsional y la reforma al FONASA. Son temas centrales, la salud, las pensiones, en todas las encuestas, en todos los estudios de opinión pública. En lo que uno diría eran las demandas centrales de la gran manifestación del 25 de octubre en Plaza Italia. El tema previsional, el tema salud y el tema de ingresos. Tenemos el ingreso mínimo garantizado que establece un cierto nivel de ingreso mínimo garantizado para cerca de 600.000, 700.000 trabajadores, que es también una reforma muy importante. Están en el Congreso. Entonces lo que yo le planteo al Parlamento y fundamentalmente a la oposición, que lleguemos a acuerdo en torno a esos proyectos, despachemos esos proyectos que creo que es central, responden a las necesidades más inmediatas de la ciudadanía y, por supuesto, siempre va a haber disposición a discutir temas más de fondo de mediano y largo plazo, como lo hemos dicho, la construcción de una hoja de ruta social, económica de mediano y largo plazo. Es parte de lo que ha dicho el ministro de Hacienda, pero sin maximalismo, entendiendo que también tenemos que compatibilizar el objetivo de hacer reformas profundas con tener una conducción económica sana y responsable, porque si nosotros tenemos, por una parte, reformas sociales profundas y por otra parte tenemos destrucción masiva de empleo y tenemos niveles de crecimiento bajo o negativo, todo lo que ganemos por una parte lo vamos a perder por otro lado. Por lo tanto, tenemos que tener equilibrio y responsabilidad, entendiendo que sí tenemos que impulsar reformas que son profundas, como la reforma a las pensiones, el ingreso mínimo garantizado, la reforma al FONASA, y toda la agenda que está en el Congreso. Entonces, yo insisto, marzo, desde mi punto de vista, como ministro del Interior, y es el planteamiento que quería hacer, es un mes para que lleguemos a acuerdo en torno a los proyectos sociales y en torno a la agenda de seguridad y orden público. Vamos a la agenda de seguridad y orden público, ministro. ¿Qué significó como señal política finalmente y cuánto alivio siente usted con el rechazo de la acusación contra Felipe Guevara? Porque había una carga simbólica finalmente en esa acusación que conecta directamente con el tema del orden público. Sí, a ver, lo primero yo creo que es un tema bien de fondo, porque primero era una acusación con muy poco o ningún fundamento, era una acusación injusta, y siempre una injusticia produce cosas injustas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, una buena noticia que se ha rechazado, pero también el precedente era muy negativo, era muy poco responsable. Si nosotros despojamos a los intendentes de una herramienta central para cumplir con su misión, la ley de gobiernos regionales mandata a los intendentes a ser los garantes quienes resguardan el orden público, el artículo 2 de la ley de gobiernos regionales. Por lo tanto, si es que avanzaba la acusación constitucional, el intendente, bueno, iba a quedar destituido y los otros 15 intendentes iban a quedar en una situación muy complicada para cumplir un mandato constitucional y legal que es el resguardo del orden público, que, insisto, es una garantía democrática central. Por lo tanto, creo que fue una muy, muy buena noticia. Y yo, mira, más que nada lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, espero que la acusación, el rechazo a la acusación constitucional, ojalá marque un antes y un después respecto a la forma en que nos venimos relacionando entre el gobierno y la oposición. De hecho, te dijo después del resultado de la acusación que ahora parecía posible llegar a un acuerdo en el tema de la reforma Carabineros. Yo espero, mira, en el debate en el Senado, sobre todo, hubo dos temas recurrentes que se repitieron una y otra vez en todas las intervenciones. Uno, llegar a un acuerdo en torno a la agenda social, que obviamente creo una obligación que tenemos al frente. Y en segundo lugar, hacernos cargo de los temas de orden público y derechos humanos, y eso requiere una reforma profunda a Carabineros, que es la voluntad del gobierno. Por eso nosotros convocamos un consejo para la reforma a Carabineros, que terminó su trabajo la semana antepasada. El presidente tiene ese informe y lo va a presentar en los próximos días o las próximas semanas. Entonces, yo creo que ahora lo que la gente espera es que tengamos esa capacidad de construir acuerdos. ¿Y sabes por qué? Porque creo que en gran parte la frustración de la ciudadanía con los dirigentes políticos, con nosotros, porque yo soy parte de esa dirigencia, es porque nos miramos el ombligo la mayor parte del tiempo, nos pasamos discutiendo y no demostramos, o demostramos muy poca capacidad, sería injusto decir ninguna, demostramos muy poca capacidad para pensar en las necesidades de los ciudadanos, los chilenos, y llegar a acuerdos en los temas centrales. Tema central es el control del orden público y independiente, ¿verdad?, de la capacidad de llegar a acuerdo, de los discursos y de las cosas que se digan desde el Congreso, el gran responsable del control del orden público es el Ejecutivo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Absolutamente. Ya, y desde esa perspectiva entonces cualquier descontrol del orden público se le carga la cuenta al Ejecutivo. Por lo tanto estamos hablando no solo de un tema de estabilidad institucional, sino que también de un tema de prestigio, de desempeño y de valoración finalmente de esa gestión del gobierno. Desde esa perspectiva, ministro, en los meses que se vienen, pensando en abril, con una eventual reforma de Carabineros en curso, si es que se logra llegar a acuerdo entre la propuesta que haga el gobierno, más la que ha hecho el Senado, más el trabajo de expertos, etcétera. ¿Qué pasa en la transición? Mira, ¿Cómo manejamos el orden público mientras reformamos Carabineros? ¿Qué es lo que tiene pensado el Ministerio del Interior respecto de esa transición? Déjame irme un paso más atrás. Lo que pasó el 18 de octubre
gatilló posiblemente la crisis más profunda social, económica, no sé si económica, pero al menos social, desde el año 90 a la fecha. Creo que por lejos. Y el hito central, a mi juicio, es el planteamiento que hace el presidente el día 12 de noviembre, cuando convoca a un acuerdo por la paz, por una agenda social y por la nueva Constitución. Y el Congreso le responde con un acuerdo muy importante, clave, fundamental, a mi juicio, que es un acuerdo por la paz y la Constitución. El tema de la agenda social quedó fuera y lo hemos venido construyendo en el intertanto. El tema constitucional está ya bastante despejado, quedan algunos temas como el debate de la paridad de género, que es importante, que se va a dar de vuelta al receso legislativo. En consecuencia, lo que nos queda es el acuerdo por la paz. Porque el acuerdo constitucional tenía un artículo o un número 1 que decía: todos los partidos que suscribimos este acuerdo nos comprometemos a rechazar la violencia, a promover la paz y respaldar el resguardo del orden público con pleno respeto a los derechos humanos. Y ese objetivo es obviamente no solo compartido por los parlamentarios, sino es el objetivo central del Ejecutivo y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y por eso, en materia de orden público, tenemos un desafío que no conocíamos, porque el tema del orden público era un tema, no sé si periférico, pero no era el tema central de la seguridad hasta el 18 de octubre. Teníamos problemas algunos días del año, cuando había portonazos. No, pero es que eso son como temas de seguridad, orden público, es decir, violencia en las calles. Era un tema que se da en ciertas fechas, en ciertas situaciones durante el año, pero no era el tema central. Y hoy día pasa a ser un tema central. El gobierno venía impulsando una agenda de reforma a Carabineros, porque Carabineros había enfrentado 3 grandes crisis previo al 18 de octubre, la operación Huracán, el fraude, el caso Catrillanca. Y ahora tenemos la crisis del 18 de octubre. Y en consecuencia, lo que nosotros estamos haciendo ahora es hacernos cargo de esa agenda a partir de una reforma que tiene como núcleo o corazón el tema del orden público, con pleno respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Ahora, obviamente nosotros no podemos esperar a que una reforma se materialice a través de leyes o a través de decretos que pueden tomar mucho tiempo. Tenemos que tomar un conjunto de medidas correctiva y preventiva inmediatamente. Y la hemos venido tomando. Parte del rol de garante del gobierno respecto del plebiscito pasa por asegurar el orden público. Sin duda que sí. Y yo creo que hemos venido avanzando sin perjuicio que aún estamos lejísimos de lo que la gente espera y necesita. En octubre nosotros, en promedio, teníamos del orden de 100 eventos graves por día. Un evento grave, un incendio, un saqueo, ese tipo de situaciones. En noviembre eso bajó a 40 por día. En diciembre bajó entre 3 y 4 y en enero estuvimos entre 2 y 3. Sin perjuicio que al final del mes tuvimos un rebote muy lamentable producto del hecho tan terrible, tan doloroso que fue la muerte del barrista. Y en febrero hemos retomado una situación parecida a la de enero. Pero eso no es suficiente. No es suficiente porque además las cosas se van alimentando, ¿verdad? Redes sociales contribuyen mucho para eso y la sensación extendida es que seguimos con focos de violencia muy activos. Efectivamente, y pese a que ha habido una... Anoche quemaron un tren en Antofagasta, una locomotora. Y pese a un detenido. Y obviamente va a tener todo el rigor de la ley, digamos. Pero dicho eso, nosotros hemos venido tomando un conjunto de medidas a partir de lo que hemos visto que no funcionó bien y también nos hemos reunido con expertos de policía extranjeros, del Reino Unido, de España, de Alemania, algunos latinoamericanos, y hemos visto también que esto es un problema que está en todos lados y qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado. Qué cosas sí han funcionado en el extranjero que nosotros estamos implementando, yo diría a lo menos 2 o 3 cosas fundamentales que forman parte de la reforma Carabineros, pero que las estamos anticipando y haciendo desde ya. 1, transparencia, es decir, mostrar y difundir todas las situaciones de violencia y los procedimientos policiales que ocurren. Por eso nosotros, ¿qué estamos haciendo? A cada efectivo, a cada carabinero de control de orden público, le estamos poniendo cámaras corporales. Los expertos de la policía londinense, que lo aplicaron masivamente después de las protestas del año 2011, esto también ha ocurrido en Estados Unidos en forma muy masiva en algunos estados, dicen que produce 3 grandes beneficios. 1, protege al funcionario policial. 2, protege a quien se manifiesta pacíficamente. Y 3, inhibe al violento y permite tener medios de prueba para establecer sanciones cuando hay hechos de violencia. Nosotros lo que estamos apuntando es que en el mes de marzo todos los efectivos de control de orden público que están en las calles tengan cámaras corporales. Lo mismo, por ejemplo, en las comisarías y en los cuarteles policiales. Porque como hubo denuncias muy graves de situaciones de abuso, de vulneración de derechos fundamentales, entonces tenemos que tener estos mecanismos que permitan tener transparencia y dar garantía a los ciudadanos que los procedimientos se realizan de buena manera. Y lo segundo, que es central, es que tienen que existir mecanismos de planificación, evaluación y control de las actuaciones policiales, tanto internas como también desde la autoridad civil, desde la autoridad política. Y eso también lo hemos venido implementando. Y un poco
voy a poner un ejemplo concreto, lo que nos pasó en la PCU. En la PCU, sin duda, subestimamos los riesgos para la primera PCU. Los rectores nos dijeron, mire, sabe que no queremos carabineros cerca de los establecimientos, eso va a ser una provocación, va a producir más dificultades. Nos equivocamos, creo que nos faltó tomar más resguardo. Y para la segunda PCU hicimos protocolos mucho más estrictos, revisamos qué funcionó, qué es lo que falló, y de un 70% de logro que tuvimos en la primera PCU, pasamos un 98-99% en la segunda y 100% en la tercera. Obviamente, haber hecho 3 PCU no es el óptimo, está muy lejos del óptimo. Y haberse equivocado la primera vez tampoco. Por supuesto, pero también es cierto que en medio de la convulsión y las dificultades, en diciembre nosotros no éramos capaces de dar garantías de seguridad para terminar el campeonato de fútbol. 8 partidos de fútbol, 8 estadios, no éramos capaces de resguardarlos. Hoy día, con todas las dificultades, eso está ocurriendo, la PCU se pudo terminar, y por cierto, estamos lejos de una situación óptima, pero estamos sacando las lecciones y estamos también haciendo los cambios que se necesitan en Carabineros y en todas las instituciones involucradas. Por ejemplo, el fútbol, participan los clubes y hemos tenido que tomar decisiones duras para poder ir recuperando la cotidianidad. Porque sin duda esto de volver a una normalidad, como si vamos a volver al 17 de octubre, posiblemente eso va a ser muy difícil o posiblemente no pase nunca. Lo que sí, nosotros tenemos que generar las condiciones de los cambios tecnológicos e institucionales que permitan asegurar que el orden público es una garantía que se va a ejercer y que va a ser con pleno respeto por los derechos humanos. ¿Cómo piensa Marzo, el ministro del Interior, entonces, en la lógica del optimismo con el que usted está enfrentando esto, pero también de la mano de lo que estamos hablando del orden público? Un optimismo realista. No, mira, yo creo que marzo obviamente va a ser un mes que va a tener dificultades, pero también en esto a veces no lo transformemos en una profecía autocumplida. O sea, creo que todos tenemos que contribuir a que marzo sea un mes de acuerdo, un mes donde... Pero no lo vamos a subvalorar como subvaloramos la primera PCU, digamos. Por supuesto que no. Tema. Y lo otro que hemos aprendido es que en materia de seguridad y orden público, las estrategias no se anuncian, se ejecutan. Esa fue una crítica que usted personalmente le hizo a Felipe Guevara, me imagino, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Y él mismo lo reconoció y hizo un mea culpa de que esto, más que andarlo anunciando o planteándolo a veces con un entusiasmo excesivo, lo que hay que hacer es ejecutarlo. Y que los resultados sean los que manden. Y en marzo lo que yo espero es que, en primer lugar, sea un mes de acuerdos, donde podamos efectivamente despachar, sobre todo la reforma previsional y el ingreso mínimo garantizado. La primera permite mejorar las pensiones de casi 1 millón de adultos mayores, y la segunda los ingresos de entre 600 y 700 mil trabajadores. ¿Cómo no va a ser importante sacar esas reformas con máximo sentido de urgencia? Y a las dos les queda muy poquito. Están en el Senado, una lista para votación y la otra va a iniciar su tramitación. Ahora, yo entiendo que en el caso de la de pensiones en el Senado la cosa se puede complicar, por lo menos más de lo que se pensaba cuando se aprobó en la Cámara. Por eso yo espero que el receso legislativo sirva para que volvamos con renovada voluntad de acuerdo. Porque esto no es un gallito gobierno-oposición. Esto finalmente se trata de responder a necesidades que son legítimas y son urgentes por parte de la ciudadanía. Entonces, lo primero, un mes de acuerdo. Lo segundo, un mes donde pongamos en marcha la reforma Carabineros. Hubo una buena propuesta de la Comisión de Seguridad del Senado, que convocó un grupo de expertos liderada por el senador Felipe Arboe, que tiene muchísima convergencia con lo que nosotros estamos haciendo y estamos planteando. Nuestra propuesta no la hemos dado a conocer, la tiene el presidente, que la está estudiando, la está revisando en conjunto con la otra propuesta planteada por un grupo transversal de expertos y parlamentarios. Y nosotros esperamos que marzo nos permita, por una parte, llegar a un acuerdo en materia social, en pensiones, en ingresos, en salud, y por otra parte, también poner en marcha la reforma Carabineros, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos institucionales, de formación y también de orden público y derecho humano, de forma tal de que en esto tengamos un acuerdo. Está la mesa puesta, están todas las condiciones para llegar a un acuerdo. Yo he escuchado a todo el mundo manifestar voluntad de avanzar en esa dirección, por lo tanto... no, creo que no hay que esperar más, llegó el momento de empezar a avanzar. El alcalde Codina está proponiendo crear una suerte de DEA en Chile, ministro, a propósito de esta denuncia que él sostiene también, ¿verdad? Pero no son muchos otros los alcaldes de que hay narcotraficantes que se están aprovechando de la crisis social. Y que han aprovechado a atacar comisaría. La alcaldesa Peñalolén lo ha dicho ya, en los 40 y tantos ataques a la comisaría de Lo Hermida hay involucrados narcos. Eso ha pasado en otras comunas del país. ¿Hay alguna forma también de repensar la manera en que nos enfrentamos al narcotráfico, creando una figura como la DEA, como propone Codina, o repensando, reestructurando la manera en que la PDI o los mismos carabineros se hacen cargo de esto? Sí, lo que pasa es que... si avanzar en algo como la DEA es crear una policía especializada, eso no está, digamos, no es parte del debate que hemos tenido hasta ahora.
y nosotros como gobierno hemos enfrentado el tema del narcotráfico fundamentalmente a través de dos caminos. Uno, el programa Elige Vivir Sin Droga, que lo que busca es reducir, uno diría en términos, es un mal término económico, la demanda, es decir, el consumo, especialmente de los más jóvenes, la prevalencia, donde lo que hacemos es importar o traer los mejores casos y experiencias, como el caso islandés, que logró a partir de la prevención y el trabajo con las familias reducir enormemente el consumo. Y por otra parte, uno lo que quisiera también es reducir lo que es la oferta o la disponibilidad. Y para eso lo que hemos hecho es, hemos redoblado los esfuerzos del plan Frontera Segura, porque Chile tiene condiciones que permiten hasta cierto punto trabar o restringir el acceso de droga y estupefacientes al territorio nacional. Y eso, acuérdate que generó mucha polémica porque nosotros le pedimos colaboración logística a las Fuerzas Armadas para el cuidado de la frontera. Y eso también ha venido funcionando. Dicho eso, creo que el 18 de octubre, que tuvo manifestaciones muy importantes y que fueron muy legítimas, ha venido derivando fundamentalmente en hechos de violencia, en vandalismo, y en el aprovechamiento de ciertos grupos delictuales que lo que buscan precisamente es que el Estado, representado a través de sus unidades policiales, se retire de las poblaciones, se retire de los sectores más vulnerables. ¿Para qué? Para que efectivamente ellos tengan el control del territorio, y eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. En consecuencia, junto con darle el apoyo a esas unidades policiales y a esos efectivos, nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar la presencia del Estado, que es el responsable de la seguridad y el orden público, en aquellos sectores donde más se necesita. Ministro, ¿se renuncia, se pierde? ¿Qué pasa con la batalla por las encuestas cuando crecientemente, verdad, lo que uno ve semana a semana, quincena a quincena, mes a mes, es que ni el gobierno ni la aprobación presidencial repuntan un ápice, sino que al contrario, van cayendo? A dos cosas, porque no la quiero tirar para el córner. La primera, la encuesta CEP mostró que la crisis de confianza y legitimidad es estructural y es transversal. Y es para todos. Entonces, en consecuencia, cuando dicen, bueno, el gobierno tiene baja aprobación... No, pero como usted está en el gobierno, yo le pregunto por el gobierno. Pero lo que quiero decir, este es un problema que creo que a todos nos tiene que preocupar. Porque también la oposición tiene una bajísima... Y a los medios también. Y los medios de comunicación también. Incluso cuando se critica a las fuerzas de orden y seguridad, están en la parte de arriba de la tabla y no en la parte de abajo de la tabla de confianza ciudadana. Pero todas las instituciones hemos caído y estamos en una situación compleja. Y creo que ese es un problema de fondo que tenemos que abordar. Nos preocupamos mucho tiempo, algunos del crecimiento, otros de la desigualdad, y se nos olvidó un tema central, las instituciones. Las instituciones son claves para el desarrollo, y además, si uno lo mira con perspectiva histórica, nuestras instituciones crujen democráticamente, o sea, las instituciones democráticas crujen cada 30, 40 años en este país. Por lo tanto, fue, yo creo, una ilusión y hasta cierto punto una falta de responsabilidad no preocuparnos de fortalecer las instituciones, los liderazgos políticos, cuando veíamos que venían cayendo desde principios... De que el traje nos iba quedando chico. Aproximadamente desde principios del año 2000, llevamos casi 20 años con una caída permanente y sistemática de la confianza ciudadana en las instituciones. Dicho eso, obviamente cuando uno ve las encuestas como gobierno, como ministro, es duro. Hay que aguantar 2 años con un 6% de aprobación, digamos. 9 según la encuesta ayer, bueno, pero en torno al 10%. Menos del 10, digamos. Es duro porque en el fondo, obviamente, uno hace todos los esfuerzos por salir adelante, por atender lo que está planteando la ciudadanía, y yo creo que esto significa que el juicio todavía es muy crítico y que tenemos que redoblar los esfuerzos y no caer en ninguna autocomplacencia. Pero también quiero decir que en las circunstancias del país me parece que sobreinterpretar la encuesta o sobrevalorarla me parece que no es correcto. Creo que hoy día es un tema de segundo orden, en el sentido que a mí me desvela mucho más la situación del orden público, del resguardo de los derechos fundamentales de nuestros compatriotas, de poder sacar adelante la agenda social. Y bueno, si eso tiene como consecuencia posteriormente un aumento de la encuesta, bienvenido. Pero hoy día esa es la prioridad porque son temas mucho más urgentes y mucho más importantes que obsesionarse con la encuesta. De acuerdo. Ministro, ¿hay corrupción en el gobierno? No, definitivamente uno no puede asegurar que no hayan hechos de corrupción en alguna repartición pública. ¿Qué es lo que puede asegurar usted respecto del caso del MOPE de la Araucanía? Lo que dijo el presidente de la República, tolerancia cero. Esta investigación está en la Fiscalía la está investigando, y además yo fui ministro de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, y me tocó sacar adelante la agenda de probidad, transparencia y anticorrupción del gobierno. Nosotros aprobamos a fines del 2018 una ley que estaba pendiente hace mucho tiempo en nuestro país, que es la que aumenta las penas por los delitos funcionarios de soborno, de cohecho. Y la subió muy fuertemente, y esa era una deuda pendiente que teníamos con la OECD. Dentro de los compromisos pendientes, aumentar las penas, los delitos de cuello y corbata, los delitos funcionarios, que forma parte de la agenda antiabuso, que también vamos a poner en marcha ahora en marzo, aumentando las sanciones a los delitos económicos, era fundamental.
Y eso da cuenta de la voluntad que tenemos como gobierno de no aceptar ningún tipo de hecho de corrupción. Por lo tanto, esto está en la Fiscalía, se tiene que investigar y el compromiso del gobierno es que no vamos a permitir ningún acto reñido con la probidad, la transparencia o derechamente la corrupción. De nuevo, ¿no le parece que nos quedaron chicas algunas cosas que tratamos de arreglar en el camino antes y que quedaron chicas o porque las arreglamos muy rápido, porque le pegamos una pincela? Estoy pensando, por ejemplo, en la regulación del lobby. Lo que tenemos en Chile hoy día es una regulación de agenda, ¿verdad? Pero no es en estricto rigor una regulación como corresponde del lobby, con la transparencia, con la información cruzada, etcétera. ¿No hay que hacerle ahí también un ajuste a algunas normas que tienen que ver con el combate a la corrupción, aparte de las que usted me está nombrando? Sí, no, definitivamente, porque mira, yo creo, perdón si nos estamos alargando un poco, pero cuando uno mira el 18 de octubre hay a lo menos 3 hechos fundamentales. Un hecho fundamental es la sensación como el debilitamiento de la promesa meritocrática. En este país, digamos, no todos tienen las mismas oportunidades. Un segundo hecho fundamental es el debilitamiento de las instituciones, ya hablamos de eso. Un tercer hecho fundamental es la violencia, se ha legitimado hasta cierto punto, lo que raya con el fascismo, digamos, la violencia legitimada en el espacio público es incompatible con la vida democrática. Y un cuarto elemento es la sensación de abuso, de que no hay igualdad en el trato, que no hay igual dignidad, que algunos pueden saltarse la fila o derechamente hacer trampa. Eso no lo podemos... llamar a un exdiputado. Exactamente, eso no lo podemos permitir. Veníamos avanzando bien en una agenda de probidad, transparencia e integridad pública, que producto de la urgencia del 18 de octubre, obviamente quedó un poquito atrás, pero sigue siendo absolutamente prioritario. Tenemos la ley de integridad pública, que el Senado la tiene lista para despacharla, que aumenta las sanciones y aumenta las regulaciones para todo lo que son los delitos funcionarios. Entonces, regula la puerta giratoria, que tiene que ver con el tema del lobby, prohíbe el ingreso de lobistas a cargos de responsabilidad pública. Entonces, efectivamente en eso tenemos que avanzar muy fuerte, pero también yo siento que parte de la pega se ha hecho, pero llegamos tarde, porque efectivamente hoy día hay pena de cárcel para el delito de colusión, pero esto lo regulamos recién en el 2015 y el 2016, y todos los casos que causaron conmoción y desconfianza en la ciudadanía fueron previos a eso. Entonces, ahora estamos pagando posiblemente las culpas de haber llegado tarde. A eso me refería, llegar un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde para arreglar las cosas también. Y creo que nunca hay que dejar de ir pensando cómo fortalecer las instituciones, porque insisto, esto no es solo crecimiento o solo desigualdad. Las instituciones son clave para el crecimiento y también para reducir la desigualdad. Ministro Gonzalo Blumel, muchísimas gracias por venir. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenos días, gracias. Chao. 8 de la mañana.